Bienvenidos una vez más a su canal favorito, Revista Turca. Hoy, como siempre, les traemos un plato fuerte, una exclusiva que ha causado un verdadero terremoto en el mundo del espectáculo. Prepárense para un torbellino de emociones, secretos y pasiones desbordadas, porque la historia que vamos a desmenuzar hoy es de esas que dejan huella. Si eres de los que disfrutan del drama, los giros inesperados y las revelaciones impactantes, entonces, acomódate, porque este vídeo es para ti. Pero antes de sumergirnos en esta noticia bomba, quiero invitarlos a que se unan a nuestra gran familia de suscriptores, si aún no lo han hecho. Suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita de notificaciones y no se pierdan ni una sola de nuestras primicias, análisis y chismes de sus series y actores turcos favoritos. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. Asterisco, 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 asterisco. La pareja que nos robó el corazón, esa que nos hizo suspirar con cada mirada, que nos emocionó con cada roce, esa que parecía el epítome del amor perfecto, ahora se encuentra en el ojo del huracán. Hablamos por supuesto de Kerem Bürsin y Hande Erçel, cuyos nombres, hasta hace poco, resonaban con la misma fuerza que los truenos en una noche de tormenta. Sus personajes tan intensos, tan apasionados, parecían haber traspasado la barrera de la ficción para instalarse en sus propias vidas. Cada gesto, cada sonrisa, cada interacción en pantalla se sentía tan real, tan genuina, que sus fans no pudimos evitar creer en la magia de su amor. Sin embargo, lo que parecía un cuento de hadas digno de la mejor telenovela, ha tomado un giro inesperado, uno que nos ha dejado a todos con la boca abierta y el corazón en un puño. Desde el primer momento en que sus caminos se cruzaron en el set de filmación, los rumores de una relación amorosa fuera de cámaras no se hicieron esperar. La química entre ellos era palpable, casi tangible, y las miradas cómplices, los gestos de afecto y los comentarios llenos de cariño que se dedicaban mutuamente, alimentaban las esperanzas de sus millones de seguidores alrededor del mundo. Durante un tiempo la pareja vivió una dulce luna de miel mediática, donde las declaraciones de amor, admiración y respeto mutuo eran constantes. Nos hicieron creer que el amor verdadero podía existir, tanto en la ficción como en la vida real. Y nosotros, como fieles creyentes en los finales felices, así lo creímos. Nos aferramos a cada detalle, a cada foto, a cada declaración, convencidos de que estábamos presenciando una historia de amor que trascendería las pantallas. Y así lo creímos hasta que la cruda realidad nos golpeó de frente con una revelación que nadie, absolutamente nadie, vio venir. Todo este castillo de ensueño se derrumbó como un castillo de arena ante la embestida de una ola, con una revelación que nadie esperaba. Un secreto guardado con celo, una confesión que ha encendido la mecha de la ira, y que ha dejado al descubierto una grieta en la relación que parecía indestructible. La situación es tan delicada, tan explosiva, que los medios de comunicación turcos no han parado de hablar del tema, intentando descifrar las verdaderas razones de esta crisis que ha sacudido los cimientos de la relación entre Kerem y Hande. Los titulares de los periódicos, los programas de televisión y las redes sociales se han llenado de especulaciones, rumores y teorías sobre lo que realmente ha sucedido entre la pareja más famosa del momento. Asterisco, 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 asterisco. La bomba estalló con las palabras de Hande. Sus declaraciones, a priori inofensivas, en una entrevista reciente, que en realidad era un diálogo cuidadosamente medido, sacudieron el mundo del espectáculo. Una confesión que aparentemente no tenía mala intención, pero que para Kerem, fue una puñalada directo al corazón. Una declaración que, como un misil teledirigido, alcanzó su objetivo, dejando a Kerem con una profunda herida en el alma. ¿Qué fue lo que dijo? Aquí es donde los detalles se vuelven jugosos, donde la historia se pone interesante, donde las piezas del rompecabezas comienzan a encajar para revelar una imagen que nadie se esperaba. Prepárense porque lo que están a punto de escuchar es algo que les dejará sin aliento. Hande, en un acto de aparente sinceridad, o tal vez de una astuta estrategia de comunicación, habló sobre su percepción del amor, las relaciones y el papel de la mujer en el siglo XXI. Compartió detalles íntimos sobre sus experiencias pasadas, sobre los errores que había cometido, sobre las ilusiones que se habían roto y sobre las lecciones que había aprendido a lo largo de su vida. Habló de lo que anhela en una relación ideal, de la importancia de la comunicación, del respeto y de la necesidad de crecer junto a su pareja, pero sin perder su propia individualidad. Una de esas reflexiones, una de esas declaraciones, fue la que sin quererlo o tal vez sí, desató la furia de Kerem, la que encendió la mecha de la polémica y la que dejó al descubierto las profundas diferencias que existían entre ellos.
Ella habló sobre la importancia de la independencia en una pareja, enfatizando que cada uno debe mantener su propia identidad, su propio espacio, sus propios intereses y sus propios sueños. Hasta ahí, todo bien, una declaración que podría ser considerada como un manifiesto de la mujer moderna, una defensa de la igualdad y el respeto en las relaciones. Sin embargo, al profundizar en sus ideas, al ahondar en su visión del amor, mencionó que nunca perdonaría ciertas actitudes que, según ella, son inaceptables en una relación. Habló de la falta de confianza, de los celos enfermizos, de la necesidad de sentirse libre, de la importancia de que su pareja la valore por quien es y no por lo que puede representar para su imagen pública. Y justo ahí, al referirse a esta última idea, lanzó un dardo envenenado, una indirecta que resonó como un trueno en los oídos de Kerem. Sin mencionar nombres, pero con la clara intención de ser comprendida por todos, Ande dio a entender que uno de sus mayores temores en una relación es sentirse atrapada por las expectativas de su pareja, que no le permitan crecer individualmente, que la limiten en su desarrollo profesional y que la obliguen a renunciar a sus propios sueños y ambiciones. Sus palabras sonaron como una crítica indirecta, pero contundente, un reproche a las actitudes que, según ella, había experimentado en el pasado. Muchos interpretaron estas palabras como un ataque directo, una acusación velada hacia Kerem. La prensa, los fans y el público en general, vieron en esa confesión una referencia clara a su relación con el actor. Los rumores, las especulaciones y las teorías no se hicieron esperar. La tormenta había comenzado y nadie sabía cómo iba a terminar. Asterisco, 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 asterisco. La reacción de Kerem no se hizo esperar, aunque no ha dado declaraciones públicas ni ha hecho uso de sus redes sociales para responder a Ande. Fuentes cercanas al actor, personas de su círculo íntimo, afirman que se sintió profundamente herido, traicionado y humillado por las palabras de Ande. Para él, la confesión de su excompañera, esa persona a la que amó con todo su corazón, fue un golpe bajo, una deslealtad que jamás imaginó. La confianza que había depositado en ella se había roto en 1000 pedazos, dejando un vacío profundo en su alma. Sus amigos lo describen como un hombre lleno de rabia, decepción y frustración. Un hombre que se sentía atacado y vulnerable, un hombre que no entendía cómo la mujer que amaba podía hacerle algo así. El actor, conocido por su carácter apasionado y temperamental, por su entrega total en cada proyecto y por su lealtad a las personas que ama, no pudo contener su frustración. Los que lo conocen bien, los que han compartido momentos con él, aseguran que se sintió aludido, atacado directamente por esas declaraciones que sonaban como una crítica a su forma de ser, a su forma de amar y a su forma de entender las relaciones. Considera que las palabras de Ande no solo revelaron secretos íntimos de su relación, sino que también dañaron su imagen pública, exponiéndolo como un hombre controlador, inseguro y celoso. Un hombre que intentaba sofocar la libertad y la individualidad de su pareja. Una imagen que no se corresponde con la realidad, según sus allegados. La tormenta que se había desatado en el mundo del espectáculo, ahora también azotaba la vida personal de Kerem. El conflicto ha generado un debate encendido en las redes sociales. Los fans de la pareja se han dividido, algunos defendiendo a Ande argumentando que tiene derecho a expresar sus sentimientos y experiencias, que no es justo que tenga que callar lo que siente para complacer a los demás, que es una mujer libre y que tiene derecho a elegir cómo quiere vivir su vida. Otros apoyando a Kerem, señalando que la actriz fue injusta, desconsiderada y que no tuvo en cuenta el daño que podía causar con sus palabras. La polémica está servida, los ánimos caldeados y las consecuencias aún impredecibles. El amor que antes parecía el motor de su relación, ahora se había convertido en un campo de batalla donde las palabras eran las armas más peligrosas. Asterisco, 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 asterisco. ¿Qué ocurrirá a partir de ahora? ¿Podrán Kerem y Ande reconciliar sus diferencias, perdonar sus errores y recuperar la armonía perdida? ¿Serán capaces de reconstruir su relación sobre las cenizas de esta crisis? ¿O por el contrario, será este el final definitivo de esta historia de amor que nos mantuvo en vilo durante tanto tiempo, que nos hizo soñar con un final feliz? Son interrogantes que por el momento no tienen respuesta. El futuro de su relación es una incógnita, un misterio que solo el tiempo podrá resolver. Lo que sí sabemos es que la confesión de Ande ha marcado un punto de inflexión en esta relación, un antes y un después que difícilmente se podrá olvidar. Una herida que quizás nunca cicatrice por completo. Esta historia, este drama que se vive en las pantallas y en la vida real,
Nos recuerda que a pesar del brillo de los focos, de la magia de la televisión y de la fascinación que despiertan los famosos, las relaciones en el mundo del espectáculo no son tan diferentes a las de la vida cotidiana. Están llenas de altibajos, de secretos, de malentendidos, de pasiones desbordadas y de emociones a flor de piel. Y este caso de Kerem y Ande es un claro ejemplo de ello. La pasión que vimos en la pantalla, la química que nos cautivó en cada escena, no siempre se traduce en una historia de amor perfecta en la vida real. Las expectativas, las presiones y la exposición mediática pueden convertirse en obstáculos insuperables para cualquier relación, por muy fuerte que sea el amor que la une. Asterisco, 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 asterisco. Y hasta aquí nuestra exclusiva del día de hoy. Una historia de amor, celos, decepción y una confesión que desató la furia de uno de los actores más queridos de Turquía. Una historia que nos ha dejado pensando sobre la fragilidad de las relaciones, sobre la importancia de la comunicación y sobre el poder destructivo de las palabras. ¿Qué opinas tú de todo esto? ¿Crees que Kerem tiene razón al sentirse herido y traicionado por las palabras de Ande? ¿O piensas que Ande solo fue sincera con sus sentimientos y que tiene derecho a expresar su verdad? ¿Crees que esta relación tiene posibilidades de recuperarse o que este es el final definitivo? Nos encantaría conocer tu punto de vista en la sección de comentarios. Queremos saber tu opinión, queremos leer tus teorías y queremos conocer tu visión sobre esta polémica que ha sacudido al mundo del espectáculo turco. Asterisco, 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 asterisco. Recuerda, si te gustó este vídeo, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte a nuestro canal, Revista Turca, para no perderte ninguna de nuestras exclusivas, noticias, análisis y chismes del mundo del espectáculo turco. Mantente atento a nuestras próximas noticias, porque aquí en Revista Turca, siempre tenemos algo interesante que contarte. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Dejen sus comentarios, compartan sus opiniones y sus teorías. Los leemos en los comentarios. Hasta pronto, queridos amantes de las telenovelas turcas.